Tratado número 2. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Los tiempos que vivimos están cargados de mucha incertidumbre. Las corrientes de pensamientos científicos, políticos, históricos, económicos, académicos, filosóficos y culturales, entre otros, llevan al hombre de hoy a pensar en bases sólidas en las cuales poner su confianza. Las Sagradas Escrituras nos aclaran con exactitud el camino a seguir en cualquier época de la vida. La primera evidencia es la precisión científica. Existen diferentes informaciones escritas desde hace siglos que lo certifican. Comenta el pastor y doctor Adrian Rogers que en el año 1861 una academia francesa de ciencia imprimió un pequeño folleto y en el folleto habían 51 hechos científicos indiscutibles, según ellos, que comprobaban que la Biblia estaba equivocada. Con el correr de los años, surgió una nueva rama de la ciencia llamada arqueología, que junto con las espaciales han arrojado una serie de conocimientos que dejaron totalmente anuladas las afirmaciones de los científicos de aquel tiempo, manteniendo a todas luces que la palabra de Dios tenía la razón. San Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo. Isaías 40:8. La segunda evidencia es su precisión histórica. En el libro del profeta Daniel, la Biblia nos habla de la reunión que tuvo el rey Belsasar, nieto del gran Nabucodonosor, en el imperio babilónico, cuando celebraba un banquete para agasajar a 1000 de sus súbditos. La Biblia dice que su nombre era Belsasar, pero en los registros de Babilonia se lee que el nombre del rey era Nabinitio o Nabónido. Por lo tanto, llegó a considerarse que la Biblia estaba equivocada. Con el pasar de los años, los arqueólogos encontraron una vasija de arcilla babilónica, donde estaba escrito el nombre de Belsasar como rey de esa época. El último rey de Babilonia fue Nabinitio para los historiadores. Para la Biblia, Belsasar. Al investigar a fondo, se concluyó que para el momento 2 reyes gobernaban el imperio simultáneamente, Nabinitio el padre y Belsasar, su hijo. Providencialmente, en estos días tenemos 2 reyes en España, don Juan Carlos I, rey emérito, y su hijo Felipe VI, rey en ejercicio. A eso se debe que cuando el rey Belsasar pidió al profeta Daniel la interpretación de la escritura en la pared, le ofreció que lo haría el tercer señor en el reino. Daniel 5, 1-28, lo cual prueba la autenticidad histórica de la Biblia. La tercera evidencia es la continuidad precisa de la Biblia, sin que se encuentre ninguna contradicción en ella. Desde Génesis hasta Apocalipsis conforman un solo volumen, equivalente a una pequeña biblioteca, compuesta por 66 libros. Fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años, desde Moisés hasta San Juan el Evangelista. Entre 36 y 40 escritores, con diferentes tipos de cultura, oficios y preparación académica. En 3 idiomas, 13 países y 3 continentes. Aunque abarca una cantidad de temas diferentes, encierra un solo mensaje para la humanidad, la salvación, y un solo héroe, Jesucristo. Queda evidenciado que la Biblia es la palabra de Dios. Como lo dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:19-21 nos dice: la palabra profética como antorcha alumbra en lugar oscuro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo en San Juan 5:39 nos ordena: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. La cuarta evidencia es la exactitud de las profecías cumplidas.
Los eruditos nos dicen que la Biblia contiene centenares de profecías y hasta millares. Un número considerable de ellas ya se han cumplido. En primer lugar, la Biblia habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 750 años antes de Cristo. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, se nos dice que el Señor nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Isaías 9:6. Miqueas 5:2 nos indica: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. San Mateo 2:1-6. Jesús nació en Belén de Judea. Aquí encontramos realizado el fiel cumplimiento de esta profecía en la tierra de Israel. La Biblia es la palabra de Dios por su poder transformador. Hebreos 4, versículos 12 y 13 nos declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. San Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nicky Cruz, expandillero en la ciudad de Nueva York, recorrió decenas de países testificando de la transformación de su vida por el poder de las Sagradas Escrituras. El doctor Modesto Rivero González, oncólogo, profesor de la UCB y presidente del CEB, manifestó a un pastor amigo que su vida fue cambiada por la influencia de la palabra de Dios. En su pueblo natal lo llamaban el Negro. Perteneció a la policía secreta de su país. Fue impactado al ver cómo la vida de su hermano había tenido un cambio radical. En lo espiritual, decidió hablar con Dios y pedir la transformación de su vida, y él lo hizo. Sus malos caminos fueron abandonados por obediencia a la Santa Biblia. Llegó a ser pastor cristiano evangélico por 50 años. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sin en luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sin en luz y vida, son sostén y guía.
qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida.